Quiero una vez más, hermanos, compartir con ustedes sobre el sacerdote. ¿Cómo podemos ser preparados para ser un sacerdote que intercede? Miren, hermanos, muchos de los que han iniciado en el camino del Señor o en la iglesia, o los nuevos que ingresan a la iglesia y realmente son tocados por Cristo, viven lo que llamamos nosotros el primer amor. Tienen ellos el amor por la presencia de Dios y tienen ellos el amor por la palabra de Dios, tanto la escrita como la que es hablada por el Señor. Y esas personas no están jugando al cristiano. Esas personas que han sido tocadas verdaderamente están corriendo, se abren al Señor. Pero también al paso de los años, como que uno llega a estar en ese detalle en donde como que se van apagando, como que se van relajando. Y creo que en este tiempo, hermanos, muchos de nosotros nos hemos relajado, quizás porque no hemos entendido el llamado al sacerdocio que Dios nos ha hecho, y quizás también porque como sacerdotes ya estamos como conformes, como sí, Dios, sí. Cuando uno es nuevo y escucha acerca de la cruz de Cristo, de cómo Él fue azotado, herido, golpeado, escupido por su propia creación, cuando nosotros oímos ese mensaje por primera vez, eso quebranta nuestros corazones. Pero cuando el tiempo pasa, parece, sí, es un hecho, Cristo murió por mí. Pero ya no lo tomamos como algo nuevo, como una razón para seguir corriendo. Entonces, hermanos, ¿qué es aquello que nos prepara para ser verdaderos sacerdotes? Vamos primero a Salmo 105:4. Esto nos va a ayudar para empezar. Salmo 105:4. Vamos a ver nuestra preparación para poder ser sacerdotes intercesores. Miren, la sola palabra de arriba dice: buscad a Jehová. En otra versión dice: y su poder. Dios, 105:4 de los Salmos. Buscad a Jehová y su poder o fortaleza. Pero la palabra que hay que resaltar en este pasaje es la palabra siempre, lo cual no es una práctica en nuestras vidas. El salmista dice: buscad a Jehová y buscad su poder, su fortaleza. Eso ya está bien. ¿Quién no está bien cuando busca a Dios y su poder? Pero algo que debe resaltar aquí es: buscad siempre su rostro, siempre su rostro. Como seres humanos, hermanos, a veces rompemos la continuidad en nuestras vidas. Quizás por los afanes, por los trabajos o por otras razones, negocios, comercios. A veces estamos tan atascados, tan afanados, que se dan cuenta, pasa un día, no hacemos la alabanza, pasa un día, no leemos nuestras Biblias. Quizás no nos pase nada un día por no hacer la alabanza. Quizás tampoco nos suceda nada por no leer la Biblia. Pero eso le demuestra a Dios lo que nosotros queremos adentro de nuestros corazones. Eso le da un mensaje al Señor de qué es lo que nosotros
queremos, hermanos, en nuestras vidas. No hay que darle un descanso temporal a la búsqueda de Dios, porque a nosotros de repente, después de tanto trabajo, uno dice: ay, yo merezco unas vacaciones, yo merezco descansar, decimos. Pero en la búsqueda de Dios, el salmista dice: buscad siempre su rostro. Parece que él no está dejando un tiempo para ir de vacaciones, sobre todo en estas áreas, en esta área de la búsqueda de Dios. Entonces, hermanos, vamos a ver cómo se consagra el sacerdote. Principalmente hay 3 áreas y vamos a ir a Éxodo capítulo 29. Vayamos ahí. ¿Qué es aquello que debemos de hacer a la hora de presentarnos delante de Dios? No solamente en las reuniones de la iglesia, sino en nuestros hogares. Éxodo 29, 21. Vamos a ver. Hay algo que debe de consagrarnos. Hablando de los sacerdotes, dice: y tomarás de la sangre que hay sobre el altar. El altar habla del altar de los sacrificios, en donde llegaban los sacerdotes a llorar. Dice: y del aceite de la unción, y esparcirás sobre Aarón y sobre sus vestiduras y sobre sus hijos y sobre las vestimentas de estos, y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos y las vestimentas de sus hijos con él. Las vestiduras hablan de nuestro ministerio, de nuestro trabajo. Pero miren, cuando se trataba de consagrar o de santificar a los sacerdotes, ellos debían ser llevados al altar. Y en ese altar, hermanos, ellos encontraban sangre y también aceite. Y ambas cosas eran rociadas sobre el sacerdote y sobre sus hijos. ¿De qué nos habla esto en lo espiritual, hermanos? Ustedes recuerdan que en la cruz un soldado le abrió el costado al Señor y inmediatamente sangre salió. Nosotros, como sacerdotes actuales de esta época, a la hora de ir al altar, ¿entienden qué es el altar, verdad? A la hora de ir al altar, a la búsqueda continua de Dios, en ese momento, hermanos, no debemos de pensar en que si merecemos estar allí, o ¿qué les dijera? A veces pensamos que calificamos para estar ahí. Pero si somos honestos, hermanos, y creemos verdaderamente en la gracia de Dios, al solo estar parados delante del Señor para buscarle, debemos de pensar en la sangre que Jesús derramó por nosotros en la cruz. ¿Se dan cuenta que con mucha frecuencia nosotros nos presentamos ante Dios, pero nos olvidamos del sacrificio que fue la puerta o el acceso para que nosotros pudiéramos estar ahí? A veces pensamos que estar allí es porque lo merecemos, como cuando Israel iba a entrar a la tierra prometida. Dios les dijo: no van a ustedes a poseer la tierra porque sean mejores que las personas a quien yo estoy sacando de esa tierra. No, van a estar allí porque yo he decidido amarlos y amar a sus padres, y por eso ustedes van a entrar a esa tierra, no porque lo merezcan. Hermanos, nosotros al leer este pasaje que acabamos de leer, de cómo los sacerdotes venían al altar, hermanos, lo primero que debemos de hacer para poder consagrarnos es
aplicar esa sangre que Jesús derramó en la cruz sobre nuestras vidas. Aplicar la sangre. Recordar que hubo un sacrificio. Porque, hermanos, antes de que Cristo Jesús fuera crucificado, no había manera de que tú y yo pudiésemos encontrar salvación, misericordia, compasión delante de Dios. No había manera. Pero ese sacrificio, esa vida derramada en el altar, en la cruz, eso sí nos da acceso, hermano, nos permite presentarnos delante de Dios. Y el paso que daban los sacerdotes era que ellos, a través de la sangre y a través del aceite, que es una figura del Espíritu Santo, ellos podían. Ahora, hermanos, ¿cuál es el propósito? Vayamos por favor a Levítico 8:23. Personal de la sangre. Vayamos por favor. Esto es interesante. Creo que necesitamos entender este pasaje esta mañana, porque creo que debemos de vivir estos días que estamos viviendo cumpliendo este pasaje en nuestras vidas. De otra manera, va a ser difícil que seamos preparados para ser sacerdotes que interceden. Dice, y degolló, o degolloló, dice ahí. ¿Sí, y degolló, y tomó Moisés de su sangre y puso sobre la ternilla de la oreja derecha de Aarón, y sobre dedo pulgar de su mano derecha, y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Había, hermanos, 3 áreas en donde la sangre del sacrificio era untado, hermanos. Qué interesante. Había 3 áreas. Y la sangre siempre nos habla de limpieza y siempre nos habla de consagración. Ahora, escuchen. ¿Para qué has usado tus oídos? Como sacerdote de Dios, como alguien que ha sido rociado con la sangre de Cristo, ¿en qué has estado usando? No es cierto que hay jóvenes en la iglesia, y no solo me voy a referir a jóvenes, que nos encanta o les encanta oír de la suciedad de este mundo. O sea, canciones. Muchos debemos de entender esta mañana que hemos sido llamados a un sacerdocio santo. Amén. Pero el oído, hermanos, es muy importante. ¿A qué le estamos prestando el oído? A veces yo estoy leyendo en la casa y mi esposa me dice, lee en voz alta para que yo oiga. Y algunas veces sí estoy leyendo en voz alta para que ella oiga. Y qué bonito es cuando se trata de oír la palabra de Dios. Por ahí algunos hermanos van a tener la bendición de recibir un proclamador. Algunos, porque pues no dejaron muchos. Y la idea es que a través de ese proclamador tienes toda la Biblia en audio, y tú lo pones y estás oyendo. Qué bendición, qué provisión, que nosotros podamos prestar nuestros oídos, hermanos, a oír la palabra de Dios. Pero por el otro lado, hermanos, es importante pedirle a Dios. Miren, quizás no hemos entendido a cabalidad lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero también uno de los problemas que tenemos en el oído es que a veces espiritualmente somos sordos. La fe viene por el oír la palabra de Dios.
Si una persona tiene problemas con su oído, no va a poder oír. Entonces el primer milagro que nuestros oídos necesitan es que Dios haga que podamos oír. Ese es el primer milagro. El segundo milagro es que escuchamos. Eso es importante, hermanos. Entonces ustedes por ahí tengan mucho cuidado. A veces corren chismes, ¿verdad? Dice que el chisme en Proverbios es como bocado suave que entra hasta el alma. Hay personas que les encanta oír chismes. Aquí no hay ni uno, ¿verdad, hermanos? Gloria a Dios que aquí hay sacerdotes con oídos santificados y limpios. No hay. ¿Amén o no? Creo que dudan. No, quiera Dios, hermanos, que ustedes estén santificando a través de la sangre de Cristo. Yo creo, hermanos, que en nuestra vida diaria debemos de pedir: Señor, santifica mis oídos hoy. Primero abre mis oídos y luego santifícalos, y luego permíteme oír aquello que va a edificarme. Porque durante el día, después de que despertamos, no sabemos qué nos va a platicar la primera hermanita o hermanito. No sabemos qué es lo primero que vamos a oír. No sabemos. Por eso necesitamos orar por estos oídos, hermanos. Un sacerdote debía de tener su oído, hermanos, santificado. Amén. Santificado, limpio. Que Dios nos ayude, hermanos. Este tiempo que vivimos es un tiempo de mucha suciedad en las palabras de las personas, en las canciones, en las películas, en todo hay mucha suciedad. Que el Señor nos permita ser sacerdotes que podamos discernir qué es aquello que podemos oír. Rápidamente, hermanos, también tenía que ser aplicado esa sangre en el pulgar de la mano derecha. En el pulgar de la mano derecha. Ahora, hermanos, ¿de qué nos habla el pulgar de la mano? ¿De qué nos hablan las manos? Que para un sacerdote era necesario que la sangre se aplicara a sus manos. Nos habla, hermanos, de nuestro servicio. Fíjense que hay un pasaje en Hechos, ahora que está leyendo Hechos, dice Hechos 19:11. Vayamos ahí solamente para que veamos para qué Dios puede usar tus manos. Hay muchos pasajes en la Biblia de cómo personas usaron sus manos, pero veamos esta parte buena y positiva. Dice: y hacía Dios, en mi versión dice, milagros extraordinarios. ¿Por qué? Por las manos de Pablo. Qué servicio tan maravilloso, hermanos. Hay una enseñanza en la Biblia, en Hebreos 6, que se llama la imposición de las manos. Las manos pueden impartir mucha bendición, hermanos, tanto para orar por personas como para servir en la iglesia. Las manos pueden servir para cosas buenas y para cosas malas. ¿Cuántos recuerdan ustedes a Acán? ¿Recuerdan ustedes a Acán justo antes de entrar a la tierra prometida? Dice que Acán tomó del anatema, de lo que Dios había prohibido. Entonces nuestras manos, hermanos, necesitan también, ¿sí?, ser untadas con la sangre del Cordero, hermanos, para que podamos nosotros tener manos santas, como dice
Timoteo, levantando manos santas al Señor. Amén. Necesitamos que la sangre, esto que estoy hablando, eso nos prepara para ser un sacerdote que puede interceder. Ahora también, hermanos, la sangre era aplicado en el pulgar del pie derecho. Amén. Hermanos, ¿de qué nos hablan nuestros pies? ¿A dónde nos llevan nuestros pies? Aquí en Unión Hidalgo hay lugares que se llaman, ¿cómo llaman? Cuando yo era joven decíamos cantina. Hoy se llaman, ¿cómo le dicen los jóvenes? Antros. ¿Qué diferencia? Hoy se llaman antros. Y lo triste es que hay personas que no han aplicado la sangre a sus pies y sus pies los llevan a los antros. Tú sabes a dónde te han llevado tus pies. Hubo unos jóvenes hace años y estos jóvenes de repente invitaron a otro joven que estaba de visita y le dijeron: hagamos un paseo. Y este joven, pues pensando que eran cristianos, porque cuando llegas a la iglesia y miras a los hermanitos, sus rostros, miras su ropita, y tú dices: ay, qué linda familia tengo, qué precioso, mira a Uciel, mira, lleno de vida, mira. Nosotros vemos, pero corazones no sabemos cómo realmente sean algunos. Entonces el joven dijo: bueno, pues me están invitando. Y le dijo a sus papás: ¿me das permiso? De sí, vete. Hermanos, se van a sorprender. Fueron a un antro, a otro. Hermanos, creo que agarraron la noche para pasearse, jóvenes de la iglesia. ¿A dónde los llevó sus pies? El tiempo pasó, hermanos, y este joven no se aguantaba eso en su corazón. El pecado es como un plomo adentro del cuerpo, que si no lo sacas te está matando. Y llegó un momento en que el otro joven dijo: ¿sabes qué? Le dijo a sus papás y los papás me dijeron, y híjole, estábamos maravillados, sorprendidos, porque uno de ellos hasta músico era. ¿Se dan cuenta? Uno de ellos hasta músico era en la iglesia, era el tecladista. Y cuando nosotros como pastores confrontamos a los muchachos, ¿qué creen que dijeron los muchachos? A ver, muchachos, ¿qué creen que dijeron? Que no digan los adultos. ¿Qué creen que dijeron los muchachos? Dijeron: no, pastor, ante Dios eso es cierto. No. Pero es que está mintiendo todo lo que está diciendo. Sí, está mintiendo, no es cierto. Pasamos 3 horas con ellos. No es cierto. Delante del Espíritu Santo, no es cierto. Hermanos, como 3 o 2 meses después me habla uno de esos muchachos que negaron todo y me dijo: pastor, todo era cierto. Lo negamos, pero todo era cierto. Ese se restauró. El otro no confesó nada y hasta el día de hoy está perdido. Por eso Proverbios dice que el que confiesa, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hermanos, ¿en dónde están llevándote tus pies? ¿En dónde? Cuando cantas ese coro: caminar, Señor, más cerca de ti,
es el deseo de mi corazón. ¿Es tu deseo? Como ese hombre dice, caminar, Señor, más cerca de ti es el deseo de mi corazón. Ese es tu deseo, tu anhelo. Hermanos, que el Señor nos ayude. Un sacerdote que va a interceder necesita cuidar sus oídos, sus manos y sus piecitos. Amén. Cuidado. Ahora, hermanos, en este contexto que ya hablamos, ahora estemos listos. Quiero que vayamos al libro de Isaías. Leamos el verso 59, el capítulo 59, verso 15 al 16. Como sacerdotes, hermanos, todo nuestro ser debe de ser tratado por la sangre del Señor. Un sacerdote que se santifica, hermanos. Isaías 59, 15 al 16. Un sacerdote que se santifica, que se purifica en estas áreas, puede ver el pecado como Dios lo ve. De otra manera es difícil. Dice, y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, dice la otra versión, y lo vio Jehová. A ver si cambiamos esto, porque hay muchas fallas. Y lo vio Jehová y le desagradó en sus ojos, porque pereció el derecho. Hermanos, ¿qué está diciendo Isaías? Usted tal vez lee este pasaje como yo lo leía antes. Y la verdad fue detenida. Hermanos, ¿qué es la verdad? ¿Quién es la verdad? Cristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero ¿qué clase de fuerza estaba viendo Isaías? ¿Qué clase de sociedad? ¿Qué clase de gente? Hermanos, creo que estamos llegando exactamente a esta época que él estaba mirando. Porque resulta que la verdad fue detenida. ¿Quién es capaz de detener la verdad? La verdad es poderosa. ¿Sí? Pero ¿cómo es que dentro de ese tiempo Isaías dice que fue detenida? Hermanos, la verdad vino no para condenarnos. La verdad vino para salvarnos. Cristo vino para salvarnos. Saben, hermanos, que las cosas en nosotros, actitudes que pueden detener la verdad para que no entre. Recuerdo cuando Jesús llegó a Nazaret. La intención de Jesús de haber llegado a Nazaret era hacer muchos milagros, bendecir, dar vida. Pero recuerdan ustedes qué sucedió en Nazaret. Dice, si lo puedes leer más tarde, en Marcos 6, puedes leerlo después. Dice en Marcos 6 que él no pudo, que ahí él hizo unos que otros milagros, porque él no pudo hacer más milagros por causa de la incredulidad de la gente de Nazaret. Hermanos, una falta de fe, porque la incredulidad es una falta de fe. No había oídos para oír. La incredulidad, la palabra estaba ahí, la palabra viva estaba ahí, pero la incredulidad y la dureza de corazón detuvo la verdad. Cuidado con la incredulidad. Amén. Miren, Jesús llegó a Gadara. Solo voy a estar dando ejemplos de que Isaías está viendo
que la verdad fue detenida en aquella sociedad. ¿Por qué? Porque había dureza. Hoy el mundo está lleno de gente dura, la iglesia también. Como dije al principio, hemos dejado de correr. A veces nos hemos conformado cuando sabemos que Dios ha dado promesas maravillosas, pero como que queremos que Él retrase todo con nuestras actitudes. Hermanos, cuando Él entró en Gadara, lo primero que Él hizo fue traer liberación a un alma cautiva, encadenada, llena de demonios. Jesús libertó a esa vida. Y cuando el pueblo lo topó junto al mar, ¿qué le dijo? ¿Recuerdan ese pasaje o no? El pueblo le dijo: no eres bienvenido, vete por favor. No permitieron que Jesús diera un paso más hacia el interior de Gadara. Le prohibieron a él avanzar. La gente puede detener la verdad. Hay familias necesitadas que a veces Dios hace un milagro en el hijo, en la hija, pero ellos le dicen al Señor: bueno, si mi hijo quiere que vaya, pero nosotros no vamos a dar ese paso. Fue lo que hicieron los gadarenos. Hermanos, pero a esto voy. Un sacerdote que no ministra al Señor, también detiene la verdad. Vayamos a Primera de Samuel rapidito. Un sacerdocio que no ministra al Señor también es capaz de detener la verdad. Hermanos, estamos viviendo en una época muy tremenda. Como sacerdote necesitamos ministrar al Señor para traer su presencia a la iglesia, a nuestro hogar y a Unión Hidalgo. ¿Están ahí, hermanos? Primera de Samuel 3:1 dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y escuchen: y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. El contexto lo puedes ver en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Un sacerdocio que se había corrompido. Elí y sus hijos. En ese periodo la palabra, la visión, la presencia de Dios no fluía. Hermanos, un sacerdocio que no ministra. Pero miren, en el capítulo 1 Samuel comenzó a ministrar a Dios. ¿Y qué sucede al llegar al capítulo 21? 3:21. Él comienza a ministrar a Dios, comienza a orar por el pueblo. Y miren lo que pasa en el 21, en el 3:21 dice: y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Hermanos, es la condición del sacerdocio y su falta de disposición es aquello que detiene la verdad. La condición del sacerdocio y su falta de disposición bloquea la verdad. Qué gloria, hermanos, como sacerdotes podemos traer si ministramos al Señor, si nos acercamos al altar con la sangre que rocea nuestro cuerpo, nuestras orejas, manos y pies. Qué importante es santificarnos, pero qué importante es que con la sangre aplicada en nuestras vidas podamos ministrar al Señor. Y en la medida que ministramos al Señor, Él fluye, su presencia, su palabra viva. Hermanos, la razón por qué muchos sectores de la iglesia se están muriendo. Lo que pasa, hermanos, es que a veces la vida cristiana se vuelve una rutina.
¿Sí saben qué es una rutina? O sea, se pierde lo vivo, se pierde lo fresco, y todo llega a ser palabras muertas. Los músicos lo mismo. Cuando no hay una búsqueda de Dios, ¿sabían que los panes de la presencia de Dios tenían que ser cambiados cada sábado, cada fin de semana, para poner panes nuevos? Hermanos, nosotros como sacerdotes debemos de ministrar al Señor para que su verdad fluya, y la verdad fue detenida. Y luego dice que los que se apartaban del mal fueron puestos en prisión. ¿Qué clase de sociedad es esa? Que hace que la gente corrupta ande libre, que hace que el pecado fluya, pero que encierra a los que se apartan de eso. Qué fuerza, hermanos. Y así está el tiempo hoy. Quienes han recibido noticias saben cómo está actuando ya el nuevo presidente de los Estados Unidos, ¿no? Dándole vuelo a la iniquidad y a otras cosas. Lo que el hermano Marvin nos platicaba que iba a suceder. Hermanos, darle libertad a lo que es pecado, a lo que es malo. Qué tremendo, que el Señor nos ayude. Pero saben, hermanos, esto que sigue es interesante. Pero dice, y lo vio Jehová y le desagradó a sus ojos. Es ahí en donde nosotros como sacerdotes, nuestros ojos van a abrirse para ver lo que Dios ve, para tener el mismo sentir de Dios. ¿Entienden, hermanos? Esa es la parte preciosa, porque Dios se pereció el derecho. Pero qué importante, hermanos, es que nosotros podamos buscar al Señor en este tiempo. Nuestra sociedad, hermanos, está alcanzando eso que Isaías miró. Por ahí, quienes les gusta leer, pueden leer acerca del predicador John Bunyan. Dicen que él era un hombre, un sacerdote de Dios, un hombre de Dios muy amado, muy precioso. Dicen que él predicaba la palabra y creía profundamente en Cristo. Y dice que un día de buenas a primeras lo agarraron y lo encarcelaron. Sí, por 12 años. Dice que lo sacaban una vez al año para pedirle que negara a Cristo y dejara de predicar, y en ese momento él sería libre. Algunas veces llegué a oír que su mujer, su esposa y sus 2 hijas estaban ahí presentes. Cuando a él le pedían, niega a Cristo y deja de predicar, viéndolo su familia. Una vez por 12 años. Este hombre justo en la cárcel por creer en Jesús y por predicar. Gracias a Dios que ahí adentro Dios lo motivó a escribir el libro famoso, que es el libro más vendido después de la Biblia, El Progreso del Peregrino. Él lo escribió en esos 12 años. Qué justo, qué tremendo. Hermanos, esa debe de ser la visión. Y lo vio Jehová y le desagradó. Hermanos, como sacerdotes vamos a empezar a ver muchas cosas. Y si somos verdaderos sacerdotes, vamos a empezar a desagradarnos aquello que desagrada a Dios. Que el Señor nos ayude. Hermanos, leamos un pasaje más. Leamos Isaías capítulo 62, 6 y 7.
Isaías 62. Estamos para ir terminando. Aquí Isaías, yo quiero que entiendan, hermanos, la carga que hay de parte del Señor. Isaías es un libro para nuestros días, para nuestros tiempos. Pero miren lo que él habla. Dice: sobre tus muros, oh Jerusalén. ¿Quién es Jerusalén? La iglesia. ¿Qué son los muros? Salvación. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. ¿Quién son esos guardas? Son los sacerdotes. ¿Y qué es lo que van a hacer esos guardas? Dice: todo el día he puesto guardas, todo el día y toda la noche, y no callarán. Hermanos, un sacerdote es alguien que ama al Señor. Está consciente de que puede haber fallas en su vida. Está consciente también de que no es perfecto. Es purificado a través de la sangre, sí, pero es una persona que tiene fallas. Pero si él se somete a la sangre de Cristo, aquello que afecta a Dios lo va a afectar a él también. Un sacerdote, hermanos, es alguien que se va a apoyar en aquello que es justo. Isaías aquí, hermanos, nos habla de sacerdotes que están sobre el muro y están ahí día y noche orando. ¿Qué es lo que están orando? ¿Qué estás orando hoy? Aquí viene el punto principal. ¿Qué estás orando hoy? ¿Qué estás pidiendo hoy? ¿No es cierto que hoy vivimos en un río que todo está encaminado a un río de iniquidad? Y que parece que no hay esperanza. En 1940 más o menos el Señor levantó al primer predicador aquí en Unión Hidalgo. Ya falleció a los 88 años. Pero ¿qué ha pasado con la sociedad? ¿No es cierto que conforme el tiempo pasa, parece que esto no tiene remedio? Pero tú como sacerdote, ¿qué oras con respecto a lo que tú miras? Porque dice: y lo vio Jehová y le desagradó. O sea, a ti te está desagradando eso. Pero eso te prepara para ir a la presencia del Señor y decirle: Señor, como cantábamos hoy, que no queremos ser igual. Si tú no quieres ser igual, tú quieres que el mundo siga igual. Tampoco. Pero ¿qué haces? Muchos de los que fueron cautivos en Babilonia, cuando era el tiempo de regresar, ¿qué estaban haciendo? ¿Se dan cuenta que regresaron unos grupos muy pequeños y los demás estaban cómodamente en Babilonia? Muchos de nosotros, a pesar de cómo se ha degradado este mundo, estamos muy cómodos. No somos como guardas. De día y de noche están diciendo: Señor, ten misericordia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice Isaías ahí? Sigamos leyéndolo. ¿Qué es lo que dice? Porque aquí es donde vemos el corazón del sacerdote, hermanos. Es lo que quiero dejar en el corazón de ustedes. Todo el día y toda la noche no callarán. Jamás. No hay para ellos vacaciones. No hay para ellos un punto de interrupción. Jamás. Dice: los que os acordáis de Jehová. Aquí sí me gusta esta versión. No ceséis. O sea, hermanos,
¿Cuál es tu visión de cómo va a terminar la iglesia? ¿Sí? ¿Qué es lo que tú esperas en Dios? Los guardas sabían qué esperar, y ellos de día y de noche pedían: Señor. El otro pasaje, el 7. Como que el Espíritu Santo está ahí con Isaías: no reposéis, no ceséis. Y luego, por si fuera poco, no le deis tregua. ¿Alguien ha investigado sobre esa palabra tregua? No hay vacaciones temporales, es lo que dice ahí. Tregua no hay. Y luego dice: hasta que, mirando adelante, hasta que confirme y hasta que ponga a la iglesia en alabanza en la tierra. ¿Es tu visión? ¿Es lo que tú persigues? ¿Qué persigues tú? ¿Qué quieres tú? Porque, hermanos, los sacerdotes de Dios, eso es lo que ellos están buscando. Amén. Ellos no van a descansar hasta que Dios cumpla lo que ha prometido. Eso es lo que está en tu corazón. Por eso oras, por eso te levantas de madrugada, de noche, de día. Señor, tú has dicho que la iglesia va a ser una iglesia sin mancha, sin arruga. Señor, estás llevándonos hacia allá. Porque cuando tú miras por encima de la iglesia, lo miras lejos de la meta, ¿es cierto? Pero estás orando, estás pidiendo que se logre, que se cumpla. Nosotros oramos: Señor, que se venda en mi negocio, porque para eso yo he invertido, Señor, tú sabes. Señor, que mis jefes se acuerden de mí, pues un poquito más. Señor, pero ¿qué de tu visión para la iglesia? ¿Estás preparado como un sacerdote intercesor? Lo primero es la limpieza. Amén, hermanos. Lo primero es la limpieza moral, en todo nuestro ser. Y luego orejas, manos y pies. Pero eso nos va a preparar para ver lo que el Señor mira. Nos va a preparar para ver lo que el Señor quiere. Y nos va a preparar para desear lo que el Señor quiere. No le vamos a dar tregua, sino vamos a seguir. Amén. Hermanos, es la invitación que el Espíritu de Dios nos hace esta mañana. Amén. Que nosotros caminemos en esta tierra por lo que Dios quiere. Nosotros hemos oído de nuestros pastores que el avivamiento más grande de todos los tiempos lo vamos a tener en este último tiempo. ¿Es cierto? ¿Pero has orado por ello? El avivamiento habla de la gloria de Dios derramada sobre la tierra. Esa gloria que puede cambiar el corazón más duro. Esa gloria que puede transformar a la iglesia y hacerla lo que Dios quiere. Pero ¿estás orando para que esa gloria venga? ¿Está en tu oración? Hermanos, que el Señor confronte los corazones de ustedes. Dios puede hacer mucho, hermanos, pero será en respuesta a lo que como iglesia nosotros estemos orando. Amén. Que el Señor nos ayude. Ser sacerdotes que interceden, pero ser preparados todos los días. Acuérdense de la sangre del sacrificio del Señor. Y acuérdense que su vida de Él vive en nosotros. Y eso nos hará llegar a la meta. Cristo está orando todo el tiempo. Amén. Está intercediendo todo el tiempo. Él es nuestro mayor ejemplo. Pónganse de pie y demos gracias al Señor. Oh Padre, tú conoces a esta congregación. Tú conoces a nuestros hermanos. Por favor, aplica tu sangre
todo nuestro ser, Señor. Límpianos, purifícanos, conságranos a ti, Señor, en este tiempo. Señor, gracias por el sacrificio de la cruz. Oh, gracias, Señor, por la obra que estás tú haciendo. Tu nación, tu reino de sacerdotes. Levántanos en este tiempo para orar. Levántanos, abre nuestros ojos para ver lo que tú estás mirando. Y que seamos incomodados, Señor, para que podamos actuar, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Padre. Cantemos, hermanos. Caminar, Señor, más cerca de ti. Es el deseo de mi Actúa, Señor. Actúa en este tiempo, por favor.
actúa, Señor. Oh, el derecho pereció, Señor, pero tú tienes la última palabra. Señor, tú puedes actuar en tu pueblo. Haz la obra, Señor, por amor de tu nombre. Levanta una iglesia pura, una iglesia limpia, una iglesia santa, Señor, que pueda obrar como sacerdote que intercede, Señor. Oh Cristo, ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Señor.